Doctor Ricardo Cortés, invitada especial, maestra Claudia Lieja, doctor Sbarch, economista Cristian Morales, buenas noches. Hoy es un día muy importante, muchas felicidades a los enfermeros y a las enfermeras. Mi pregunta es para la invitada especial de hoy. Hoy el personal de salud, que es el encargado de cumplir una política pública del bienestar de la salud, está recibiendo esta parte de esfuerzo que es la parte profesional, una parte de su pago por hacer esta labor tan noble. Ellos también están recibiendo, hablaba de las estrategias, maestra Claudia, ¿hay alguna estrategia para atención de todos estos enfermeras y enfermeros que ahorita, por ejemplo, han de estar cansados y que son el personal de primera línea para atención y mitigación de esta pandemia? Y digo, finalmente falta tiempo para que, como lo ha dicho el doctor, el subsecretario, aún falta, la epidemia no ha terminado. Si se está viendo esa parte emotiva, la parte emocional de este personal. Muchas gracias, buenas noches. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y ha habido, desde el inicio de la pandemia, ha habido una serie de acciones, incluso hay un plan específico para los profesionales de enfermería y me permitiré resaltar. La primera de ellas era una capacitación, un programa de capacitación a nivel nacional, sobre todo para conocer la importancia, la transmisión, las medidas de precaución. Esto lo considero importante resaltar porque con este programa nacional de capacitación se ha abordado a miles de enfermeras y enfermeros en nuestro país a nivel nacional. Eso era importante. Lo siguiente que quiero resaltar de este plan es la importancia del cuidado de la salud de los trabajadores, ¿no? Es importante incluso transmitir, primero me cuido yo para poder cuidar a las personas. Entonces se establecieron políticas sobre hidratación del personal, sobre aspectos de descanso, de establecer estos aspectos de descanso necesarios, descansos físicos, roles para poder tener los descansos necesarios, obviamente el incremento del personal para poder hacer estas rotaciones. Y en el aspecto de salud emocional, salud mental del personal, afortunadamente se sumaron distintos actores desde las instituciones de nuestro sector, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, como los servicios de administración psiquiátrica, y también se dispuso capacitación sobre el apoyo y la salud mental de los profesionales de la salud. Se han hecho esfuerzos a nivel nacional importantes y sobre todo con una gran difusión, porque efectivamente, y lo comentaba el economista, ¿no?, al tener este contacto con el sufrimiento, el dolor, la muerte, el cansancio físico y además el uso del equipo de protección personal y cambiar un entorno de atención no ha sido fácil, pero se han establecido las estrategias para fortalecer la salud mental y emocional de los trabajadores de la salud. Sí, gracias. Buenas noches. Demián Duarte, del canal Sonora Power de YouTube, Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio. Tengo un par de preguntas, pero antes quisiera hacer una moción. Digo, es el Día de las Enfermeras y los enfermeros, y yo creo que pues se merecen un aplauso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es conveniente dárselo. De veras, muchas gracias a nombre de muchas gentes que han sido atendidas y pues obviamente consoladas por todos ustedes, pues se lo merecen eso y mucho más, ¿no? Y el reconocimiento. Y tengo dos preguntas, una para el doctor Ricardo Cortés. En particular, el público de mi canal me ha insistido mucho en lo siguiente: conozco bien el calendario macro que establecieron para grupos de edad y que primero se empieza con personal de la salud con el tema de las vacunas. Sin embargo, me han insistido en la posibilidad de que sean más específicos respecto al calendario de vacunación. La pregunta es, yo sé que es prematuro, que apenas, están viendo cómo vienen los cargamentos y todo esto de las vacunas, pero si será posible que ustedes hagan un compromiso de hacerlo público a través de las distintas vías de difusión, incluso aquí, pues, para tranquilidad y que la gente tenga más certeza al respecto. Y tengo una pregunta para Cristian Morales, en particular, en su carácter de representante de la Organización Mundial de la Salud. Yo le quisiera
quisiera pedir su opinión en particular sobre el plan que se ha estado, develando aquí en México al respecto de cómo es la estrategia de vacunación y cómo se va a iniciar pues en poblaciones remotas, con grupos de edad y con grupos más vulnerables, y que posteriormente, irá entrando a los centros urbanos mayores. Muchas gracias. Cristian, adelante, si gustas responder lo que... Bueno, y luego yo comento. Evidentemente, esta idea que ha presentado la Secretaría de Salud Federal de iniciar la vacunación primero con el personal de la salud responde justamente a una de las orientaciones fundamentales que nosotros hemos puesto adelante. Son los profesionales de la salud quienes deben estar protegidos para poder seguir en esa primera línea y para poder seguir dando los cuidados que va a haber que seguir dando con mucha fuerza, con mucha intensidad durante todo el año 2021, porque para que lleguemos a los umbrales necesarios para que la protección sea efectiva para todo el grupo social, en este caso los mexicanos, mexicanas y quienes residimos en este país, se van a requerir mucho esfuerzo y mucho tiempo. Entonces, durante ese tiempo, la epidemia va a seguir golpeando, la mayoría van a ser casos leves, pero siempre vamos a tener aquellos casos que van a requerir hospitalización y, por supuesto, quienes van a requerir también intubación y, lamentablemente, quienes van a seguir falleciendo durante este año. Entonces, es muy importante que ese personal sea priorizado. Luego, evidentemente, también, y eso lo valoramos enormemente, la idea no solo de apuntar hacia los grupos de mayor riesgo, que son las personas, los adultos mayores, y en particular los adultos mayores con morbilidades o comorbilidades como la hipertensión o la diabetes, sino que además se empiece desde la periferia, se empiece desde las zonas remotas, porque son los pobres, y eso no hay que olvidarlo, quienes han pagado el más alto precio en vidas humanas y en sufrimientos por la pandemia de COVID-19. Entonces tenemos que proteger a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, primero, tanto por razones sanitarias como por razones sociales. Primero, ellos, y de esa manera empezar, ¿no es cierto?, con los diferentes grupos de edad que van correlacionados con esto, también con la presencia de las comorbilidades y de los factores de riesgo, para que en un plazo relativamente corto estamos hablando, ojalá el primer semestre de 2021, se pueda abarcar, ¿no es cierto?, el 20% de la población más vulnerable y con eso disminuir de 80% la mortalidad, como lo ha dicho aquí en varias ocasiones el señor subsecretario. Entonces, en ese sentido, valoramos de manera general este plan tal y como se está presentando, pero hay muchas cosas que todavía están por verse. Primero que nada, las vacunas. Tenemos en este momento una vacuna que se está aplicando, una vacuna que al parecer es efectiva, segura y de calidad. Es así que la COFEPRIS lo ha determinado y por eso ha dado su autorización para el uso de emergencia. Hay otras vacunas que vienen de ser autorizadas y eventualmente van a empezar a entrar, a llegar al país, y con eso van a poder alimentar este plan de vacunación y esta campaña de vacunación en la que tenemos que comprometernos todos. Una campaña de vacunación en la que cada uno de nosotros tiene que ser el promotor, primero que nada, de la vacunación, tiene que ser también un agente que pueda transmitirle a todos la importancia de seguir utilizando las medidas que tenemos a nuestra disposición. Hoy día, sin vacunas, podemos romper las cadenas de transmisión, quedándonos en casa cuando hay semáforo rojo, lavándonos las manos frecuentemente, manteniendo la sana distancia, y cuando no podamos mantener la sana distancia, usar el cubrebocas, ojalá de 3 capas, cubrebocas de tela, cubrebocas que se pueda reutilizar, para de esa manera ayudar al bolsillo de la gente, pero también ayudar al medio ambiente, porque esta pandemia, como otras que nos acechan, tienen que ver con la intervención que hace el hombre, que hace la sociedad sobre el medio ambiente. Una intervención que ha sido durante muchos años descontrolada y que creo que esta pandemia nos tiene que ayudar a entender que tenemos que ser todos más responsables, y justamente con este método de protección también tenemos que contribuir a ayudar al medio ambiente. Sobre las vacunas más específicamente por grupo de edad, se prioriza por decenio de la vida.
Entonces, en una de las etapas se dice mayores de 60 años. Sí, pero los primeros serán los mayores de 80 años, luego de 70 a 79, luego de 60 a 69 y también dentro de cada grupo de edad, priorizando preferentemente, aunque es más operativamente más difícil, preferentemente a las personas que además de pertenecer a ese grupo de edad, viven con alguna de las comorbilidades. Si ustedes analizan la información pública que tenemos sobre la epidemia y hacen un gráfico sobre la cantidad de personas que han fallecido de acuerdo a su grupo de edad y la comparan con el gráfico poblacional que tenemos, el gráfico poblacional de nuestro país sigue siendo una pirámide en donde la punta son las personas de mayor edad. El gráfico de personas que fallecieron es un trompo. Entonces, por eso se dice que vacunando al 20% de las personas que son las de mayor edad, se va a reducir radicalmente la mortalidad y esa es la finalidad de la estrategia propuesta por el Grupo Técnico Asesor de Vacunas de México, en el que específicamente ahora se trabajó en la vacuna COVID. Entonces vamos a tener una página específica de información sobre la vacuna, qué son las vacunas, por qué es recomendable, cuántas vacunas hay, cuál es el calendario específico y también dentro de esa página estará puesto cuándo le tocaría a una persona que si ingresa sus datos por su edad y por su lugar en el que vive, el calendario que le correspondería. Entonces lo vamos a hacer con todo gusto. Gracias, muy buenas tardes. Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón. Nada más para precisar un poquito, hasta la fecha, ¿cuántas enfermeras y enfermeros han fallecido por COVID? Y sobre todo lo más importante, ¿cómo han afrontado ustedes como enfermeras, cómo han trabajado precisamente con los otros equipos de estos trabajadores precisamente para afrontar el hecho de que ya no van a tener a su compañero al lado y que esto no los desmoralice? ¿Cómo han trabajado precisamente en este duelo de trabajo y sobre todo en esta presión que les empieza a caer más precisamente cuando ven que hay un compañero de trabajo que es afectado o que en su caso fallece? Gracias. Bueno, precisamente las estrategias para la contención y la salud emocional de los profesionales de la salud implica intervenciones sobre manejo de crisis, ¿no? Obviamente para el control de las emociones, y dentro de las instituciones de salud se han establecido también aspectos sobre el desarrollo organizacional institucional de la salud mental en nuestro país. Entonces es importante que estas medidas se trabajen como agrupaciones, como grupos de integración dentro de los mismos equipos, y es importante efectivamente esa empatía y ese trabajo en equipo, médicos, enfermeras, camilleros, todo el personal que está involucrado en este aspecto. Efectivamente, ya las intervenciones mucho más específicas para el tema de estar en contacto con la muerte ahorita de las pacientes o de los mismos compañeros tienen que ser intervenciones más específicas, intervenciones tanatológicas entre ellos, y esto se toma en cuenta dentro de estas estrategias de la salud mental. Sí es importante tener estos ejercicios dentro de las instituciones precisamente para no decaer el ánimo, obviamente que impacte también en su propia salud y obviamente en la atención de las personas. Y respecto al dato de personal de enfermería, el último dato seguramente el doctor Ricardo Cortés nos los puede compartir. Sí, con mucho gusto. Al corte que tenemos se han registrado un total de 2.397 defunciones en personal de salud, del cual el 61% eran del sexo femenino, eran mujeres. Esta representa una letalidad del 1.3%, y por profesión la mayoría es de personal de enfermería, el 40% de enfermeras, 18% de enfermeros. Entonces,
un dato un poquito más exacto? Ahorita se lo compartimos, por favor, con mucho gusto. Siempre va a ser predominantemente mujeres, ya que el 85% en el ámbito de enfermería es femenino, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, Karina Aguilar del diario 24 Horas. Doctor Cortés, 2 preguntas para usted y después me gustaría hacerle una pregunta al representante de la OPS. Las cifras de ayer y hoy de contagios y muertes son muy altas, doctor. Están superando los 1,000 personas fallecidas, lo reportado de un día a otro, y hoy alcanzamos 13,000 contagios reportados de un día a otro. Estas cifras, doctor, ya reflejan las reuniones, las fiestas de Navidad, y estarían esperando que incrementen con las reuniones que se dieron en fin de año y hoy la de Reyes. Esto por un lado. Y si me permite, ahorita le hago otra pregunta. Con mucho gusto. En general, como lo mencionamos inclusive antes de la temporada de invernal, la temporada de frío, lo que conocíamos como la temporada de influenza, sabíamos que este repunte iba a llegar, no solo en México, sino en todo el mundo. Y lo más probable es que estos repuntes que estamos viendo, estas nuevas personas que se han infectado y que desafortunadamente han perdido la vida también, sí se empieza a ver también un reflejo de lo que se ha vivido en las últimas 2 semanas con estos festejos en los que la gente se reúne y eso eleva el riesgo de contagio, sobre todo si estamos en un espacio cerrado, sin ventilación. Por eso la importancia de ventilar nuestros espacios cerrados como el espacio laboral o el hogar, el uso del cubreboca y el reducir el tiempo de exposición. ¿Sí? Si todo eso lo hacemos en conjunto, entonces reducimos drásticamente el riesgo de contraer esta enfermedad particularmente. Puede ser cualquier otro virus respiratorio, pero esta es la que ahorita nos interesa con más razón. Gracias. Y por otro lado, preguntarle, ¿cómo van a evitar que la vacunación vaya a ser utilizada como un mecanismo electoral? Sobre todo, doctor, porque sabemos ya que se van a aplicar, algunas de estas dosis se van a aplicar en los centros donde se entregan también los apoyos sociales, los apoyos de la Secretaría del Bienestar. Entonces, ¿cómo? Digo, a lo mejor no me estoy imaginando otra cosa, pero al mismo tiempo que se está entregando el apoyo a los adultos mayores, ¿se les va a vacunar? ¿Cómo va a ser esto? ¿Y cómo van a estar integradas las brigadas de vacunación? ¿Cómo van a elegir a las personas que van a estar en ellas? ¿Cuántos van a ser personal de salud? ¿Cuántos van a ser siervos de la nación? ¿Qué va a ser el personal de la salud? ¿Qué van a hacer los siervos de la nación en este contexto? Pero sobre todo lo que más me interesa saber es cómo evitar que sea un mecanismo electoral, doctor. Bueno, la vacunación, el programa de vacunación universal es gratuito, siempre lo ha sido. Esta no es la excepción. Regularmente el mecanismo por el que se entregan las vacunas en un momento normal es o en los centros de salud, ¿sí?, o en plazas públicas se pueden hacer. Sin embargo, esta estrategia requiere de un cambio radical. Es por eso que se toma la decisión de que se haga también a través de estos centros integradores de la Secretaría del Bienestar, en donde la coordinación será a través de los siervos de la nación, que son las personas que más conocen ese territorio, que se tiene en donde vive las personas, básicamente casi casa por casa, para poder, y además se tienen los datos específicos de un censo en el que se puede decir: a esta persona que tiene esta edad le corresponde hoy y además tiene esta comorbilidad, y entonces se facilitan muchas cosas. También, mientras vayan llegando más vacunas, esto va a tomar diferentes vías también, ¿sí? Una vacuna que requiere de refrigeración regular, habitual,
¿sí?, va a poder ser aplicada con otras estrategias. Necesitamos muchas estrategias, necesitamos muchas manos. Los siervos de la nación son un gran ejército que, valga la redundancia, sirven a la nación, y me parece que es una estrategia muy, muy acertada utilizar a este personal que coordinará a otro personal de salud para la aplicación de las vacunas. Perdón, insistir, ¿cómo garantizar que no será un mecanismo electoral? No lo es. Es un mecanismo de protección a las personas, público, gratuito. No habrá ningún intercambio más que el hecho de que la persona que se quiera vacunar asista a la vacunación, y se vacunará en todos los rincones de este país a todas las personas mayores de 16 años, de acuerdo a las indicaciones de la vacuna, de las vacunas, ¿sí?, en todos los estados de la República, con una estrategia empezando en el centro de la República, la megalópolis, y de ahí al resto de estados. A todos los estados de la República, a todas las personas nos va a tocar la vacuna. Gracias. Gracias Y a al usted. representante de la Organización Panamericana, ¿son suficientes las 6 acciones que nos acaban de dar a conocer, que están anunciando para mejorar el sistema de salud, o bien se tiene que aumentar el presupuesto de salud para superar este 3% que acaba de señalar usted como recomendación del Producto Interno Bruto, que eso sería como lo ideal, que México tuviera más de 3% del PIB destinado a mejorar el sistema de salud? Bueno, eso es algo que los países de la región ya han determinado hace bastante tiempo. En el año 2014, en la resolución que adoptaron por unanimidad en el Consejo Directivo de la OPS, todos los países de la región de las Américas, incluido México, se recomendó, para poder avanzar hacia la salud universal, el mejoramiento del sistema de financiamiento de manera general de los sistemas de salud de la región. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en por lo menos 3 grandes acciones. La primera, y México ha venido avanzando desde el día 1 de esta administración en ese sentido, es la lucha contra la corrupción y las ineficiencias. Es el mejoramiento de la asignación de recursos y la utilización de recursos. Ese es un primer paso, y no solo un primer paso que se dio, sino que hay que seguir dándolo y profundizando. Un segundo elemento muy, muy importante en esto de avanzar hacia la salud universal y mejorar los sistemas de financiamiento está el de cambiar la proporción de cómo financiamos los sistemas de salud de la región. En México, al igual que en el resto de los países de la región, salvo pocas excepciones, la mayor parte del financiamiento o el financiamiento de la salud se hace a partes iguales entre el sector privado y el sector público. El promedio de gasto en salud es de 6% sobre el Producto Interno Bruto, 3% más o menos el sector público, 3% el sector privado. Pero ahí se produce un elemento o una característica que hace que los sistemas de salud de la región sean excesivamente inequitativos e ineficientes. Es el hecho de que dentro de lo que es el financiamiento en el sector privado, es el bolsillo de las personas el que aporta a ese financiamiento. Y sabemos que para evitar las catástrofes financieras, para evitar que cuando tenemos un problema de salud, al comprar medicamentos, al tener que hacernos test, al tener que pagar, hacer copagos para las hospitalizaciones, por ejemplo, no caigamos en la pobreza o podamos salir de la pobreza, el gasto de salud del bolsillo no debe superar 20% del gasto total, y para eso se necesita un gasto público en salud que sea de 6% sobre el Producto Interno Bruto, es decir, casi el doble de lo que hay. Entonces hay que ir caminando, es un camino largo, pero la meta está claramente definida, y esto no es al azar, esto viene también de la observación empírica que hemos visto durante muchos años de los países que tienen sistemas de salud universales y resilientes, países de la OCDE, países de Europa, Canadá, etcétera, en donde el gasto público en salud es en general superior incluso al 6%, llega en promedio al 8% del Producto Interno Bruto. Pero el gasto no lo es todo, hay que saber en qué gastar. Y la gran intervención para mejorar la eficiencia del sistema de salud, aparte de luchar contra la corrupción y mejorar la eficiencia, es cambiar
el modelo de atención hacia un modelo de atención que esté basado en las necesidades de las personas, sus familias y las comunidades. Un modelo de atención organizado en redes integradas de servicios de salud y un modelo de atención en el fondo basado sobre la atención primaria de la salud. Y esto México lo está haciendo. Hay que seguir en esa vía, no hay que desviarse de ese objetivo. La COVID-19 nos ofrece una oportunidad de responder de manera proactiva y eficiente a la epidemia al mismo tiempo que se profundiza la transformación del sistema de salud mexicano. ¿Cómo? A través de la estrategia de prevención, mitigación y atención a la COVID-19 con enfoque de APS y a través de eso, ¿no es cierto?, la dinamización de una serie de intervenciones para instalar el modelo de salud para el bienestar, que es la base del cambio de la transformación del sistema de salud mexicano. Muchas gracias, Cristian. Un modelo que se centre en generar salud más que en atender a la enfermedad. Y así paulatinamente vamos a ir siendo más preventivos y anticipatorios a la enfermedad y necesitaremos menos atención a personas enfermas paulatinamente. Son las 20:01 de este miércoles 6 de enero. De nuevo, muchas felicidades y sobre todo, muchas gracias. Sí, así, 3 veces. Muchas gracias a todo el personal de enfermería de nuestro país y de todo el mundo por su labor en la atención de personas enfermas del virus SARS-CoV-2. Muchas gracias y buenas noches.